Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro del autor y su obra, un espacio creado por el Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas dentro de la campaña EAFITenses Culturalmente Activos, la cual busca que escritores nacionales e internacionales puedan presentarle a la comunidad su obra o su más reciente creación literaria. En esta oportunidad, en alianza con el grupo Prisa y su editorial Alfaguara, tenemos el gusto de presentar a la poeta y dramaturga Piedad Bonet. Piedad Bonet nació en Amalfi, Antioquia, pero desde los 8 años de edad se trasladó a Bogotá. Es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Teoría del Arte, la Arquitectura y el Diseño de la Universidad Nacional de Colombia. Además, se ha desempeñado como docente en ambas universidades, donde ha sido profesora de literatura latinoamericana y europea, así como de narrativa y poesía. Recibió la mención de honor en el concurso hispanoamericano de poesía Octavio Paz por su libro de poesía De Círculo y Ceniza y fue reconocida con el Premio Nacional de Poesía otorgado por Colcultura por El Hilo de los Días. Entre sus publicaciones también se destacan Nadie en casa, Ese animal triste, Todos los amantes son guerreros, Tretas del débil y Explicaciones no pedidas. Ha escrito para teatro Gato por liebre, Que muerda el aire afuera y se arrienda pieza, puestas en escena por el Teatro Libre de Bogotá. En 2002 publicó su primera novela Después de todo, por la que recibió el premio Casa de América de Poesía Americana, otorgado por la Casa de América y la editorial Visor Libros de España. Su más reciente libro se titula Lo que no tiene nombre. A Piedad Bonet la acompaña la periodista Ana María Cano, quien hasta hace poco se desempeñó como jefa del Fondo Editorial Universidad EAFIT. Saludamos a los directivos, docentes, estudiantes, así como a las demás personas que nos acompañan en este encuentro, y en especial a la escritora Piedad Bonet y a la periodista Ana María Cano, a quienes invitamos a comenzar su presentación. Muchas gracias por la invitación a la biblioteca, a Marta Sen, a EAFIT, que seguirá siendo mi casa siempre, y a todos ustedes que están aquí hoy con nosotros, que para mí realmente es un gusto estar sentada aquí con Piedad Bonet, a quien realmente admiro hondamente. Vamos a comenzar esta conversación sobre el libro de Piedad con una lectura que Piedad va a hacer de un fragmento escogido por ella, para tratar de ahondar después en esas maneras que Piedad nos entrega de llevarnos tal vez por los temas más álgidos que tengamos en esta vida. Para mí es muy difícil leer fragmentos de este libro, sin embargo, pues en las presentaciones he leído 2 o 3, digamos, algunos fragmentos y me he familiarizado con ellos y he logrado tomar, digamos, distancia, me he entrenado para no emocionarme, digamos. Entonces voy a leer uno de esos, es una cosa muy corta que he leído ya varias veces. Al final de la tarde, Miranda, que no cumple todavía 4 años, nos distrae de nuestra tristeza. Jugamos a que defina objetos que nombramos en español y lo hace de manera ingeniosa, buscando las palabras en su cerebro con concentración inusitada y resultados graciosísimos. Más tarde, con sus pinturas para Halloween, pinta paisajes en la panza gigante de Camila, que tiene 6 meses de embarazo. Apenas se duerme, emprendemos una tarea que ya no da espera. Desde el primer día, las maletas que llenamos en el cuarto de Daniel han estado allí, arrumbadas en un rincón, esperando ser abiertas. No es algo que queramos hacer, pero sabemos que no tenemos otra opción, que no podemos cargar a Renata con el legado de las valijas repletas. Nos sentamos, pues, en círculo, como en la Navidad anterior,
cuando estuvimos aquí del mismo modo, felices y expectantes, viendo a la pequeña Miranda abrir los regalos que habíamos puesto alrededor del árbol. Aquella vez Daniel me regaló una manta felpada para poner sobre mis piernas mientras trabajo. Vamos sacando una a una las prendas, los objetos. Allí está la camiseta con la cara de bacon que le compré en Madrid. Los zapatos negros de cordones rojos que recibió con una sonrisa, pero que siempre sospeché que no le gustaron. Los guantes grises, sus preferidos, uno de ellos roto. La chaqueta de pana amarilla, las pantuflas tejidas, los Dr. Martens negros muy viejos, los pantalones de cuadros que se ponía entre casa. Hay bromas, silencios, lágrimas. De alguna prenda me llega de pronto su olor, la mezcla de algún perfume con el de la transpiración animal de un hombre muy joven. Quisiera hundir mi cabeza, mi cara en esas ropas, llorar a gritos, pero me quedo quieta, en silencio, sintiendo palpitaciones en la boca del estómago. Mis yernos y mi marido se quedan con un bonito suéter color trigo, con el gorro, los abrigos de invierno y la chaqueta de cuero. Mis hijas se reparten la caja con óleos y pinceles, los libros, los pequeños objetos inútiles, las camisetas. Yo reservo para mí una bufanda y 2 o 3 cosas más, las más conocidas, las más viejas, las más usadas, las que huelan a él. ¿Qué voy a hacer con ellas? No sé, solo quiero tenerlas. Todo lo demás, lo achacoso, lo que queda grande o estrecho, será donado al día siguiente a una institución de caridad. Cuando acabamos la repartición, todos estamos exhaustos. Unos toman whisky, otros pastillas para dormir. Ya en la cama, mi marido y yo nos adivinamos despiertos, aunque estemos quietos y silenciosos. Tal vez él, como yo, le tema a las imágenes del sueño, tanto como tememos a las de la vigilia. Nunca hace frío en los confortables apartamentos neoyorquinos, pero afuera llueve, llueve, llueve y también adentro. Es curiosa la situación en que estamos, Piedad. Hace un año conversamos. Tal vez el auditorio podía tener algunas de estas mismas personas y probablemente otras. El libro no estaba escrito, pero ya había ocurrido lo terrible. Estaba todavía la pregunta de si el libro lo iba a escribir o no y cómo sería escrito. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a la decisión del libro y el proceso de jalar hilos, de jalar un hilo personal, un hilo literario, un hilo científico? Cuando Daniel estaba vivo, yo había intentado escribir una novela con un personaje que era un indigente. Siempre me ha inquietado el tema de la indigencia, porque sé que muchos de los indigentes tienen en su origen una enfermedad mental. Porque en el libro cuento que en el episodio más grave que Daniel tuvo, digamos, tuvo 4 episodios psicóticos en su vida, que no duraron más de, digamos, el episodio psicótico duraba horas y la convalecencia 2 o 3 días y nada más. O sea que a él se lo veía siempre como una persona normal, pero nosotros sabíamos que en cualquier momento podía tener eso. En el episodio más grave, que fue en el Brasil, que yo narro ahí, él dijo: déjenme y yo me convierto en un indigente. Yo creo que esa es una, digamos, esa propuesta tiene que ver con: yo no soy una carga para ustedes, yo no tengo que llevar a cabo unas tareas, yo no tengo que graduarme en una universidad, yo no tengo que ser un hombre de éxito, déjenme que yo me convierto en un indigente. A mí eso me conmovió profundamente y quise escribir esa novela. Cuando empecé a hacerlo me sentí mal, sentí que yo no podía ficcionalizar una cosa que tenía tan sumamente cerca. Entonces era la única cosa que se me había ocurrido escribir alrededor de eso, y unos poemas que están en los libros anteriores a la muerte de Daniel, en los 2 últimos libros. Cuando Daniel murió, pues por supuesto uno no piensa en literatura.
yo pensé en leer unos libros para profundizar en la reflexión sobre el suicidio. Y me fui a un viaje, me llevé unos libros para mí muy queridos, sobre todo un libro de un inglés que se llama Álvarez, que publicó Norma, que se llama El Dios Salvaje y que es un estudio de la historia del suicidio, ¿sí? Me llevé ese libro, luego me conseguí un libro de Jan Amery que se llama Alzar la mano sobre uno mismo, él es un filósofo austriaco, y mientras leía empecé a apuntar las ideas que tenían como potencia poética, en realidad era potencia poética lo que yo veía, y las más reveladoras, empecé a tomar notas. Cuando tomaba notas de esas cosas que yo leía, se me venían a la cabeza momentos de los 10 años de sufrimiento que tuvimos, y no solamente de esos 10 años, sino de la vida entera de Daniel. Y cuando habían pasado unos 2 meses y medio, yo tenía ya un compendio de elementos de esa naturaleza, y de pronto, como siempre pasa con la literatura, lo que tuve fue como una revelación. La revelación era literaria. Yo dije, Dios mío, esta historia de Daniel, porque yo empecé a indagar también sobre las circunstancias de la muerte, porque yo no estaba con él, lo había visto como 4 meses antes de que se muriera. Entonces yo empecé a indagar qué había pasado, el médico que había hecho. Yo, bueno, cuando estuve allá fui a su última médica, habíamos estado... muerte porque se fueron dando unas circunstancias que se fueron atando unas a otras, de una manera, digamos, que nadie podía detener, ¿sí? Y que apuntaban a muchos fenómenos, que tenía que ver con la medicación, que tenía que ver con la práctica de la medicina, que tenía que ver con las exigencias de la universidad, que tenía que ver con la elección de vida que él había hecho, que tuvo que ver con lo milimétrico del tiempo, porque ahí todo cuenta, cuando las hermanas dicen ya vamos para allá, cuando, ¿sí? Todas esas minucias de las últimas horas que muestran que venía una tragedia irremediable, en el momento en que yo me siento en el computador y le digo, lindo, estás ahí, espera, tranquilo, y después me doy cuenta que la obra de Nueva York era distinta y que ella se había tirado. Entonces yo vi todos esos elementos eran elementos de tragedia griega prácticamente, ¿sí? Entonces yo dije, esta es una cosa que yo tendría que escribir para compartir con otros la idea de que la vida es esto, la vida es algo que de pronto creemos que nosotros manejamos los hilos y no los manejamos. Pero también yo empecé a leer libros muy bonitos de testimonio. Leí el libro de Jean Didion sobre la muerte de su marido, que están comiendo y de pronto el marido cae sobre el plato, muerto, ¿sí? Y ella escribió a partir de ahí pues una experiencia de su propio duelo. Héctor Abad, que bueno, siempre ha sido muy amigo mío, sabía de la tragedia de Daniel, lo sintió muchísimo, nos sentamos a conversar y él me dijo, te voy a mandar un libro sobre, es un escritor norteamericano que su hijita de 15 años empieza a enloquecer y bueno, todo el desmoronamiento de una familia que ve que una niña de 15 años pierde la razón. Entonces yo empecé a leer y a leer, que es lo que siempre he hecho como para sobrellevar la vida, y empecé a ver que podía hacer una reflexión sobre el suicidio, que podía hacer una reflexión sobre la enfermedad mental, mientras narraba, pues. No es que yo me fuera a poner a especular, porque yo no filosofo, no me corresponde, que podía hablar de la medicina, de mis experiencias médicas, que podía hablar de la academia donde se crió Daniel, que me podía incluso cuestionar a mí misma, pues los caminos del éxito que uno le traza a los hijos, y esas cosas que uno
les mete en la cabeza desde que son chiquitos de que debe transitar por caminos muy ortodoxos. Bueno, empecé a ver todas las potencialidades de esa historia. Yo creo que en el fondo de mí algo dijo que eso era un recurso salvador, que yo hice muchas cosas para conjurar el duelo, básicamente de recopilar la obra de Daniel. Bueno, él la tenía súper clasificada, pero entonces tuve la idea de hacer una selección y hacer un librito para regalar el día de su aniversario. Entonces mirar toda esa obra, como pasar la mano por lo que él había pintado, que era muchísimo, como 300 obras, una cosa así gigantesca, algunas muy valiosas. Entonces hacer ese trabajo físico de compenetración, más luego pues claro, lo que toca de sacar los closets, de descubrir cosas que nunca había visto, de buscar en los cuadernos todo su pensamiento, su reflexión, todo eso son cosas que hace una madre en un duelo. Y entonces, si venía la escritura del libro, pues yo tenía, digamos, el tiempo colmado. Hubo una cosa muy casual, y es que yo había pedido una licencia en la universidad, y entonces tenía todo mi tiempo libre, y entonces decidí eso, y bueno, me puse a la tarea, tomé decisiones literarias, eso que tú decías del hilo, tomé un montón de decisiones literarias como con cualquier libro. O sea, que yo iba a escribir en presente, que iba a escribir por fragmentos. Muchos escritores me inspiraron o me dieron ayuda para eso, no escritores vivos, sino escritores en sus libros. Esto debe ser fragmentario. Tuve la idea de que tenía que ser un libro muy breve. Y ya tomando todas esas determinaciones literarias, me senté y empecé esa tarea. Y tuve jornadas, o sea, me sentaba casi todos los días a escribir. Tuve a veces jornadas hasta de 6 horas de estar escribiendo. Cuando yo digo 6 horas, no se imaginan que escribí 40 páginas, no. En 6 horas puedo escribir 4, 5, 6 páginas bien escritas, ¿sí? Revisadas, vueltas a revisar. Y así fueron corriendo los días, y lo dejaba para que se distanciara de mí, lo volvía a mirar, le insertaba cosas, ¿sí? Las reubicaba, y tal vez no quería acabar ese libro, porque acabar ese libro era como hacer otro duelo, ¿no? Hay un mandato muy lindo que Piedad Bonet se da a sí misma muy al comienzo de la obra, que dice: hoy vuelvo tercamente a lidiar con las palabras para tratar de bucear en el fondo de su muerte, sacudir el agua imposada, buscando no la verdad, que no existe, sino que los rostros que tuvo en vida aparezcan. Era eso, es decir, rápidamente estaba descartada la idea de filosofar y de que la muerte se convirtiera en un tema abstracto. Y sobre todo, lo que no quería era dar una versión definitiva de nada, sino precisamente una muerte, digamos, un suicidio es siempre, digamos, un lugar oscuro. Nadie va a poder penetrar hasta el fondo. ¿Qué pasó? Me he acordado mucho de un libro de Faulkner que se llama El sonido y la furia, que es el último día de un personaje caminando antes de su suicidio, ¿sí? Y que es el intento de reconstruir qué pasa en la mente de una persona, ¿no? Entonces, digamos que eso era el punto neurálgico de mi narración, pero además yo me iba a hacer preguntas sobre todo, me iba a hacer preguntas sobre cuál fue el detonante de esto, en realidad cómo fue el tratamiento con los médicos, en realidad qué habría podido hacer Daniel, eran preguntas, lo que yo quería hacerme y hacer. O sea que la ambigüedad, en el mejor sentido de la palabra, era lo que yo de alguna manera era el tono. quería, sí.
Hay una cosa muy sorprendente, por ejemplo, ser capaz de ser irónica con respecto a pedazos, a episodios muy bellos de la propia vida, y es, por ejemplo, el nacimiento en el agua de Daniel, cómo es capaz Piedad Bonet de narrarlo con ironía, como visto a distancia. ¿Era poder sonreír o era doloroso también eso? Uno piensa que la vida se va a acabar, pero la vida sigue. Y además uno vuelve, hay un verso muy hermoso por ahí de un poeta que descubrí después, que dice como perdona, y aquí estamos riéndonos y comiendo y bebiendo, ¿sí? Así es. Entonces, pues, yo no perdí la capacidad de sonreír. Entonces, seguro, en el momento mismo en que escribí eso, me sonreí, porque me estoy acordando de que a Daniel fue mi parto más bonito, porque fue en el agua. Y entonces, pues como en una gran piscina, y él era tan hermoso eso. No creas que no lloré mientras yo escribía eso, porque yo lloré muchas veces, y yo creo que en ese momento lloré mucho, porque cuando yo iba montada en el avión para Nueva York, yo me acordé de ese nacimiento, porque de pronto una muerte como que lo devuelve a uno a todo, hasta el origen. Y yo dije, ay, este niño que nació tan hermoso, de esa manera tan hermosa, que me lo pusieron aquí todavía con el cordón umbilical, que yo nunca presentí que venía ese sufrimiento y que iba a morir a esa edad tan temprana. Todo eso me dije, y ya cuando escribí y reconstruí los pensamientos del avión, se me vino eso, y entonces hice como esa cosa pues irónica, me burlé de mí misma teniendo el bebé de esa manera, pues como un poco hippie, ¿no? Como de nueva era, ¿no? Se me ocurrió que era como, pues, entre muy cursi y muy bonito, ¿no? Sí, aquí hay un pedacito que de pronto puedo leer, que es tu hijo ha muerto y debes empacar una maleta para viajar a donde te espera su cadáver, y lo haces. Alguien te ayuda, dice un pantalón negro, dice es mejor meter los zapatos en una bolsa. 3 horas hace, 3 horas de un tiempo que ya ha empezado a correr hacia su disolución, y tú no te has desmayado, no has caído al suelo de rodillas, ni te tambaleas a la orilla del vértigo o la locura. No, estás, como dicen los manuales sobre el duelo, en estado de shock o embotamiento. Tu dolor, el de los primeros minutos después de la noticia, se ha trocado en fría estupefacción, en pasmo, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quiero decir es que uno nunca sabe cómo va a reaccionar, nunca sabe de lo que es capaz, ¿sí? Y eso se le va revelando a uno por el camino. Y yo creo que cada uno, bueno, que es un lugar que se repite, un lugar común que se repite, cada uno hace su duelo como puede. Yo creo que le ayuda mucho lo que ha hecho en la vida para hacer un duelo, ¿no? De una determinada manera, que uno hace los duelos en concordancia más o menos con cómo ha vivido, ¿no? Yo quisiera, Piedad, subrayar algunos lugares comunes que fueron muy destruidos, o por lo menos muy concretamente rechazados por la escritura de este libro. Por ejemplo, una diatriba contra la memoria, que generalmente se dice fácil, queda la memoria, ahí está la memoria. Y entonces cita Piedad a Blanca Varela, que dice, es la gana del alma, que es el cuerpo, ¿no? Y a José Watanabe, que dice, la vida es física. Porque si algo pasa cuando una persona se muere, pues es que le dicen a uno lugares comunes. Incluso el que lo dice sabe que está diciendo lugar común, pero no encuentra otra alternativa. Entonces, a mí me han dicho como desde que ahora es un angelito que está en el cielo y la mira, ¿sí? Pero tiene su obra, tiene la memoria. Y yo lo que quise decir es,
Bueno, ahora me estaban haciendo una pregunta en el colombiano, me hicieron una pregunta bastante importante. Me dice como si la literatura ayuda a hacer el duelo, pues es la salvación. Y yo digo, no, la literatura es un remedio de la vida. Puede ser la mejor síntesis, la mejor manera para acercarse a la vida, pero la literatura no sustituye la vida, no sustituye la vida. Si a mí me pusieran a escoger entre la vida y la literatura, pues escojo la vida, creo, ¿no? Y yo escribí este libro para recuperar a Daniel, pero para recuperarlo de una manera falsa. O sea, Daniel no está, esa es la realidad. La vida es física, lo que yo quiero son sus manos, lo que quiero es acariciar la cabeza, eso es lo que no está. Entonces, pues también el libro subraya eso, ¿no? Que esto es un ejercicio de distracción de la pena. Yo decía ahora en esa entrevista, pues yo esperé que esto, no sé, yo terminaba esto y entonces Daniel iba a volver y no volvió, ¿sí? Entonces es como arañando la vida, pero con la literatura, pero la vida está ahí, la muerte es eso y es lo irremediable, es lo que no tiene nombre. Hay un episodio muy dramático y es cuando las hijas proponen que se donen los órganos de Daniel y al comienzo hay una duda y después se accede. Hasta eso, es decir, lo que queda es también físico, es decir, es la vida pero en otros, ¿sí? Es decir, no... Sí, la mamá es egoísta, ¿no? Cuando a mí me dicen... Bueno, el momento más drama, no quiero referirme mucho a eso porque no quiero turbulencias, ¿no? Pero lo paso por ese episodio de manera muy corta, ¿no? Pero lo que yo quiero es que también la gente piense en... Porque sublimamos la muerte, pero la muerte es una cosa muy física, pues, o sea, es primero física brutalmente y luego terriblemente abstracta. Creo que lo peor de la vida es la abstracción que viene después, porque uno no entiende el vacío, no estamos preparados para entender la ausencia. La ausencia es mucho, la presencia de los seres humanos es muy misteriosa, ¿cierto? Cada ser humano es un misterio, pero la ausencia es una cosa como que nunca llegamos a entender. Entonces, bueno, con la donación de órganos, me llaman, eso tiene que ser a las 2 horas, no puede ser como con el presidente Chávez a la semana, ¿no? Sí. Entonces, tiene que ser inmediatamente, y entonces me llaman y me dicen, mamá, ¿tú quieres donar los órganos? Y yo digo, no, nena. Porque se me destruía mi hijo, se me destruía. O sea, me parecía como atroz. Y como tengo unas hijas maravillosas, entonces esa niña, que bueno, ha sido mi hija mayor siempre muy fuerte, me dijo, mamá, eso le puede dar vida a otros. Y yo le dije, es verdad, nena, es verdad. Sí, ahí mismo recapacité, digamos, uno va de lo racional a lo irracional todo el tiempo, ¿no? Y es cuando me dice, sí, entonces siéntate, que te va a hablar una persona. Y viene esa escena aterradora, ¿sí? Yo sentada en la cama de Daniel, porque me entré al cuarto de Daniel, no sé por qué razón, y me senté en la cama, como cosas simbólicas que uno hace, ¿no? Y empecé a oír estas preguntas que yo me había imaginado que eran otra cosa, pero esto no tenía nombre, de verdad, ¿sí? Entonces, bueno, ya la mamá se monta en el avión con la idea de ahí sí, que la vida es física, ¿no? ¿Cómo fue esa discusión hermosa por lo que logra uno reconstruir dentro del libro que se dio dentro de la familia? Claramente no son fetichistas, claramente no son adscritos a un rito religioso. ¿Cómo logran ustedes convocar tanto significado en torno a ustedes después de la muerte?
Bueno, estas son cosas que se van dando de manera natural, pero que también creo que son el producto de una formación de una determinada manera, ¿no? Que a mí se me revelaron mis hijas en ese momento como personas muy estructuradas, ¿no? Y además muy en consonancia con el pensamiento de los papás. Entonces, ya al llegar allí, a Nueva York, entonces decimos, tenemos que avisarle a los amigos, ¿no? Tenemos que dar esta noticia. Ni siquiera sabían los abuelos, ¿no? Porque no quisimos decirles esa cosa tan brutal, sino que se las dijeran personas personalmente, ¿no? Y entonces yo digo, tenemos que decir que es un suicidio, es lo primero, ¿no? Y mis hijas sí, tenemos que decir que es un suicidio porque, o sea, yo pienso que uno tiene un deber con la verdad. Primero, pues me lo planteé desde ahí. Después, como un deber como un intelectual coherente con sus ideas, ¿sí? Que no nos parece que el suicidio sea para culpar a nadie, ¿no? Entonces decimos, bueno, en el muro de Facebook vamos a poner esto, ¿sí? Daniel murió ayer por su propia mano, por su propia voluntad, ¿no? Bueno, entonces ya hay una especie de conmoción tremenda de la gente, y a la hora de la ceremonia en la Universidad de Columbia, pues yo tenía que leer unas palabras como mamá. Entonces yo dije, bueno, tomé una decisión muy, muy importante, la más importante, que fue, yo creo que hay que darle una explicación a sus compañeros. Él tenía 33 compañeros en clase, que eran gente toda grande, él era el más pequeño, y yo creo que la gente se merece la explicación de por qué Daniel se suicidó. Pues no es por qué Daniel se suicidó, 2 puntos, así es, ¿no? Sino, bueno, tuvo 10 años una enfermedad mental. Entonces yo dije ahí, Daniel tuvo una enfermedad mental con la que duró batallando 10 años de manera muy valiente. Yo creo que eso era para que la memoria de Daniel, sí, fuera como, pues, más respetable, ¿no? Porque, bueno, yo respeto cualquier tipo de suicidio, porque puede haber miles de razones, ¿no? Pero Daniel había ocultado esa enfermedad mental de esa manera. Siempre después me he preguntado, pues, que Daniel, ¿qué habría pensado de eso? Pero es que Daniel está muerto. Daniel está muerto, y yo creo que esa muerte tenía que servir también para algo, para hablar de que los enfermos mentales están sentados con nosotros, de que no están en el manicomio todos. Hay unos que están en el manicomio y hay otros que están aquí a nuestro lado, el que tiene depresión, el que es bipolar, el que tiene el trastorno esquizoafectivo, ¿sí? Están ahí con su silencio, callando, porque tienen miedo de perder un trabajo, o de perder un amor, o de perder a sus amigos, ¿no? Haciendo un esfuerzo para sobrellevar la vida con un silencio. Entonces yo en ese momento quise hacer eso. Hicimos otros gestos, como decir, vamos a hacer donaciones a NAMI, la organización más importante para la investigación sobre la enfermedad mental en los Estados Unidos, y vamos a hacer donaciones a un sitio, lamentablemente en los Estados Unidos, porque aquí no encontramos un lugar seguro donde poner esas donaciones, ¿sí? Y un sitio que es una escuela de pintura para muchachos con enfermedad mental en una ciudad de los Estados Unidos, y la gente dio mucho dinero de todas partes, lo mandaban en tarjeta de crédito y todo. Hicimos esa donación que era como una cosa simbólica. Ya empezamos como con la consigna de que esto va a ser en nombre de los enfermos mentales, ¿no? Son 2 silencios que hace la sociedad. Uno lo hace sobre el suicidio y otro muy específicamente sobre la enfermedad mental. Hay un detonante de la enfermedad mental, y queda muy claro, y lo dejó también muy claro en una columna Piedad, sobre el uso de una droga muy esparcida en los adolescentes contra el acné llamada Robacutan, y la
pequeña letra que casi nadie lee sobre la asociación de las depresiones e incluso hasta posibles suicidios sobre quienes consumen esa droga. Esa investigación vino después porque nadie lo advirtió en el momento en que vio la droga. Pero yo lo sabía y Daniel lo sabía, porque cuando yo empiezo a decir, ¿pero qué pasa? Porque Daniel empieza a tomar el Roacutan y al mes ya tiene una depresión. Y se mete en un cuarto, pero yo no alcanzo a pensar Roacutan, no alcanzo a pensar que es el Roacutan, sino que tiene un problema psicológico, ¿no? Y después, entonces yo leo que siempre hay un detonante, cuando ya sé cuál es el diagnóstico. Y yo digo, hoy eso fue el Roacutan, se me ocurre, y empiezo a hacer la investigación. No, una amiga un día me llama y me dice, oye, ¿tú has leído lo que dice el Roacutan? Es que me lo formularon a mí, y yo leo y dice, se conocen de casos, porque así es como, ¿no?, lo presentan, se ha hablado de casos de depresión, episodios psicóticos e intentos de suicidio, dice en la letrica esa. Ya después yo me metí en internet, cuando fui a hacerla, yo ya tenía un pequeño acopio de datos, pero de pronto viene el tiempo un titular que decía, el Roacutan se asocia con la enfermedad mental. Entonces me metí a internet y vi todos los casos de denuncias en los Estados Unidos, ¿sí?, y casos graves de muchachos suicidas. Y bueno, yo entonces escribí la columna, ya Daniel había muerto, claro, y ahora que saqué el libro me han llegado infinidad de cartas de personas que me dicen, mi niña tomó a los 16 años, lleva 5 intentos de suicidio, tiene 30, o sea, son unas pocas personas en comparación con los miles de muchachos que quedan con su piel hermosa, estos también muertos o enfermos, pero es, yo en mi raciocinio yo digo, ¿por qué va a haber unos sacrificados? ¿Qué tal que sea el de uno, no? Sí, el muchacho de uno o uno mismo, ¿no? Entonces la medicina hace eso. Entonces los médicos le dicen a uno, no, pero esos son unos casos extremos, eso no sucede casi, pero sucede en unos. Entonces siempre hay como unos sacrificados para que los otros pues puedan disfrutar los beneficios de... El libro es muy concreto en el silencio que hacen los médicos y los psiquiatras frente a la familia, cómo se marginan de decirle a quienes están alrededor del paciente cuál es su papel, cuáles son los reales riesgos que tiene. Y lo decía de una manera tremenda, esa terapia bicéfala, que era en el momento en donde Daniel está con su psicóloga de siempre y ya ha tenido que acudir a un psiquiatra para su medicación, pero esas oscilaciones de esos médicos que no aciertan son los que llevan a esos errores que después se reconstruyen. Sí, yo quiero ser justa porque es que la enfermedad mental tiene muchos matices y es muy difícil de tratar, ¿no? Porque a veces los mismos enfermos engañan a los médicos. O sea, lo que quiero decir es que los psiquiatras trabajan con una materia muy delicada, y también me parece que es una de las formas de la medicina más atrasadas, como que evolucionan más lentamente, con razón, porque son unos mecanismos demasiado complejos, pero eso no quiere decir que yo no viera, y es lo que consigno ahí, un montón de cosas terribles, como la psicóloga que se quiere quedar con el paciente porque no quiere perder las consultas, y se atreve a afirmar que ella puede hacer la terapia cuando es un muchacho diagnosticado con esquizofrenia, y los papás que no saben se lo dejan a la psicóloga mientras el médico, bueno, eso es una práctica en los Estados Unidos también, los médicos dan una pastilla y es la psicóloga la que lo mira. Yo después aprendí con el médico que lo manejó bien, que la terapia tiene que estar en manos de la misma persona. Ahora,
Después de que Daniel se murió, por alguna razón accedí a una bibliografía sobre lo que hacen en los Estados Unidos con las familias. Y digamos que allá están como un paso adelante en relación con eso. Aquí los médicos muy ortodoxos no quieren hablar con la familia y la familia está completamente desamparada. Lo que he visto después de que salió el libro es montones de mamás que me dicen: no tenemos ni idea qué hacer, los médicos no nos dicen, ¿sí? También pues vi negligencia, o sea, vi de todo. Vi un médico que se dedicó a salvarlo y logró salvarlo durante un buen tiempo y darle la mejor calidad de vida, que no hablaba con nosotros porque decía que interfería con el enfermo, pero no nos remitió tampoco nunca a un lugar donde nos asesoraran sobre qué es la enfermedad mental, hasta llegar a preguntarle yo, pagando una consulta: explíqueme qué es lo que tiene mi hijo, y el médico me dice: ¿qué quiere que le diga? Todos son distintos, ¿usted qué espera que yo le diga? ¿Sí? Y me contesta con esa negligencia, ¿no? Entonces vi de todo, ¿no? Su médico colombiano en los Estados Unidos, que empezó a fallarle a las consultas como buen colombiano, llegaba 15 minutos tarde, 20 minutos tarde, un muchacho que ha atravesado la ciudad para ir a consulta, que está en exámenes, que tiene que leer un libro y que un día no se sienta y el médico no le llega, y ese día él decide suspender porque no puede perder más tiempo. Y ahí seguramente, porque eso fue unos 2 meses antes, él toma la decisión de: no voy a seguir en tratamiento, lo ponemos donde otra médica, también colombiana, que nunca tiene la historia clínica en su mano. Cuando nosotros vamos a ver ya después de muerto, ella dice: pero yo no sabía que ese niño tenía esquizofrenia, ¿sí? O sea, cosas aterradoras. Él me dice, él me parecía un muchacho muy normal. Y bueno, entonces son esas cosas. No quiero culpar a nadie, pero quiero mostrar un sistema que está muy, no sé, los médicos han callado, todos, no he recibido respuesta ninguna de los médicos, ¿no? O sea, nadie, de pronto uno que otro se ha pronunciado de manera particular, pero yo creo que es uno de los temas más sensibles, más delicados y más... ¿sí? Yo creo que el gran valor del libro es precisamente eso, es destapar en el suicidio y en la enfermedad mental 2 síntomas enormes de la sociedad que han sido completamente acallados, que no han recibido, no se han nombrado, no se han dicho. Por ejemplo, ese fragmento en donde se narra como si le estuviera contando al cerebro de Daniel qué era lo que le faltaba y por qué eran sus disfunciones. Es muy bello porque es hablándole como en tercera persona al cerebro, es decir, que era exactamente como los faltantes que tenía. Porque la otra cosa es que la gente asocia enfermedad mental con culpas, ¿sí? Con que lo abandonaron de chiquito, con que tal vez no sé qué, o que consumió, ¿no? Y yo hice una investigación muy importante sobre eso, porque hay uno de los premios Nobel, el que descubrió el ADN, que tiene un hijo con esquizofrenia, y que hizo toda la investigación. Es un gen que muta, es una cosa completamente fisiológica que tiene detonantes de tipo psicológico o detonantes de cualquier índole, ¿no? Entonces es una enfermedad que la gente pues asocia es con el espíritu, con el alma, y todavía hay como fetiches, ¿no? Y entonces se tiende como a hablar como, no sé, de degeneración o de cosas muy duras y muy terribles, ¿no? Y bueno, yo todo eso, porque luego me explicaron qué hace la risperidona o que la dopamina, y entonces también hablo del horror de las drogas, ¿no? Los enfermos mentales se dejan de tomar las drogas, pero es que tienen razón para dejar de tomarse las drogas, no sé, no son ellos, están lejos de sí, quieren recuperarse. Entonces, sí, yo luego hice una crónica que está en Soho, que es una crónica larga, que fui a Cibaté a ver a los enfermos mentales, que es
es como entrar al siglo XIX, ahora es digno, ahora es muy digno, porque en un tiempo creo que eran todos desnudos por ahí tirados, ¿sí? Hace unos años. Pero esos enfermos se levantan y les ponen debajo de la lengua a cada uno y los doman, los domestican. Y uno ve ese patio gigantesco y todos van caminando solos, todos caminan solos, ¿sí? Es exactamente la metáfora de la desolación humana más aterradora. Yo fui el día de visitas y nadie tenía visitas, ni uno, porque los pacientes piensan que ellos no los, pues como que no tienen receptividad, ¿no? Pero yo pienso que de todas maneras habría que ir y decirles algo, ¿no? Es muy, muy, muy triste, muy triste. Hace un paralelo entre el enfermo mental y el poeta, porque a ambos el mundo les habla, pero de manera totalmente distinta. Es cruel. Bueno, es que Nabokov me dio la idea, ¿no? Porque un enfermo mental puede oír que el árbol le habla, ¿sí? En un estado o paranoico, ¿no? Hay unos testimonios ahora en la red muy, muy interesantes, en un espacio que es TED, son las iniciales, y ahí hay una psiquiatra y es también abogada, esquizofrénica, profesora de una universidad. O sea, que hay seres humanos que logran llegar allá, casada, con amor. Y ella cuenta toda su experiencia de a los 16 años ver montones de como enanitos en el piso que le hablan, bueno, y todo lo que puede llegar a sentir. Yo saqué ahí testimonios de muchos libros que el cerebro es como una esponja, o que todo le duele en la piel, unas cosas que no sabemos que sufren estas personas, y entonces el mundo les habla, pero de una manera aterradora, mientras que nosotros metafóricamente los poetas decimos que la naturaleza, sí, bueno, es una vieja imagen de los poetas, ¿no? Que estamos oyendo las voces de la naturaleza, esto lo dice José Asunción Silva, para traducir, ¿no? Para que nosotros traduzcamos como si fuéramos unos sacerdotes, ¿no? Esa es la idea romántica del poeta, y pues sí, lo que yo hago es esa asociación un poco loca y un poco triste, ¿no? Es muy terrible la diatriba contra la naturaleza que hay en una frase del libro, en donde están en el funeral y entonces dice Piedad que le parece la naturaleza indiferente, que le parece que tiene una belleza sin propósito, sin objetivo. O sea, que la naturaleza fue de alguna manera la que llevó a Daniel al suicidio. Sí, en realidad Ana María no es una diatriba, es una constatación. Es una constatación. Porque, bueno, yo no soy creyente, pero como poeta admiro la armonía del mundo, ¿sí? Para mí eso es mi Dios, como para Spinoza, ¿sí? Para los panteístas, Dios está en la perfección de cada forma. Entonces admiramos esa naturaleza, ¿no? Cuando yo creo que nos ha pasado, ¿no? Que tenemos un gran dolor y la naturaleza, pues eso es un tema de los románticos, ¿no? Pero la naturaleza está ahí impasible. Mientras yo sufro, la naturaleza sigue ahí. Entonces yo entré a ese cementerio hermoso en los Estados Unidos. No era que lo fuéramos a enterrar allá, sino que íbamos a hacer la ceremonia de cremación. Y yo veía esas nubes y la naturaleza estaba inmutable. O sea, puede pasar lo que pase, la naturaleza está ahí con sus leyes. Y vuelve a aparecer el sol, así empieza el Aleph de Borges. Se muere Beatriz Viterbo y al día siguiente solo han cambiado unos avisos de cigarrillos rubios, vuelve a aparecer el sol y la vida sigue. Entonces yo después encontré
un verso de Montale muy hermoso que dice, habla de la divina indiferencia, ¿sí? Él no está hablando de la naturaleza, está hablando de la divinidad, pero me parece que se le puede aplicar a la naturaleza. Es la naturaleza impasible. Somos nosotros los humanos los que tenemos la impasibilidad, la emoción. La naturaleza está ahí, solo como una especie de decorado hermoso de la tragedia humana. Aquí hay otra cita terrible y es la recomendación de la mamá a Daniel, que le dice: solo es bueno lo que nos hace felices. Le decía en los últimos tiempos: libérate. Y me duele pensar que en este punto me hizo caso radicalmente. Sí, ese es uno de los puntos más intranquilizantes de ese libro, porque, bueno, Daniel nació en una familia, en una familia donde se cree en el trabajo, se cree en el esfuerzo, pero se cree también en unas metas, ¿sí? Como debes transitar por unos caminos, que yo creo que, bueno, buena parte de la sociedad colombiana, y además por fortuna, cree en eso, ¿cierto? No en la manera de hacerse el dinero. Ayer estaba presentando un libro, o antier en la feria estaba presentando el libro de Javier Naranjo que se llama La Casa de las Estrellas, y que los niños hacen, digamos, hay definiciones, los niños dicen definiciones de cosas, y entonces estaba la definición de la palabra dinero, y entonces el niño dice, son niños antioqueños, dice: el dinero se consigue con trabajo, pero hay casos especiales. Y entonces es eso, ¿no? Que es una familia que cree en unos caminos ortodoxos, y mucha parte de la sociedad colombiana cree que el hijo tiene que estudiar en el mejor colegio, sacar las mejores notas, pasar en la mejor universidad, graduarse con honores. Las mamás van diciendo: no, es que mi hijo ya estudió no sé dónde y ahora está en la universidad de no sé qué, sí, y entonces ahora es el gerente del banco no sé cuántas. Y yo pensaba con Daniel: Dios mío, es que hay caminos alternos, y trataba de sacarlo de su propio rigor, porque claro, él había crecido no solo en la casa viendo que sus hermanas transitaban por ese camino, sino en una sociedad que le exige eso. Entonces yo le decía: no tienes que ir a la Universidad de Columbia a graduarte en nada, tú eres un artista, véala. Yo nunca lo pude sacar de esa idea, y pienso que es que a lo mejor empecé muy tarde a proponer eso, que tal vez en mi familia no hubo una flexibilidad bueno, pero eso son siempre preguntas, cosas que uno se pregunta y que jamás podrá saber. Como dice Milán Kundera, uno escribe la vida en borrador y nunca le dan la oportunidad de pasarla limpio. Es muy inquietante todo lo que se pregunta sobre el éxito y la obsesión por el éxito que la sociedad tiene, y su relación tanto con la enfermedad mental como con el suicidio, pues es muy inquietante. Pero yo creo que es la hora de que abramos las preguntas al público, y creo que es Juan Carlos quien les va a llevar el micrófono hasta allá. Espérate un segundo para que tengas el micrófono. Yo creo, Ana María, que no necesito micrófono. Evidentemente no. Piedad, si puedes contarnos un poco, a mí me dejó muy impactado en relación con lo último que están hablando, la relación entre éxito, exitismo y eso del camino, pues el debido, el adecuado. Me dejó muy impactado con algo que es recurrente en tu libro, y es el tema de que a Daniel le preocupaba mucho las carencias, o no tener resuelto todo. Yo pensaba: pero ¿por qué, si ustedes son una familia de clase media, tú misma lo dices en el libro, pero él vivía obsesionado con el tema del déficit, de que le faltaran cosas en la vida? ¿Podrías contar? Sí, es parte de la manía. Eso lo puedes ver, es una persona obsesiva que se le mete en la cabeza una idea, ¿sí? Yo creo que era parte de una rigidez.
que tenía muchas virtudes y muchos defectos. Cuando él se fue para los Estados Unidos, como les digo, dejó clasificada toda la obra y totalmente... Y él guardaba todo desde chiquito, y luego yo abrí sus cajones y vi que tenía todos los carnets del colegio, de la universidad, como coleccionaba todo, como toda su vida la pude recorrer a través de esas cosas, ¿sí? Guardaba todos los papeles, todos los cuadernos, ¿sí? Entonces él era un rígido que nacía de la enfermedad. Entonces a él se le metió esa obsesión de que no iba a poder vivir. Y era un diálogo recurrente con sus compañeros de arte. Pues imagínate los muchachos de arte. Entonces es que ya la pintura no, que yo soy pintor, ¿no? Que le habían dicho en la universidad que cuando fue a hacer la tesis de grado, él le tomó las fotos a unos perros para hacer esos trabajos lindos que hizo, que los pueden ver en el blog, ¿sí? Y entonces una de las profesoras le dijo, pero si tomó fotos, ¿para qué los va a pintar? Trabaje con las fotos, ponga las fotos. Y él se rebeló. Él tenía una mínima capacidad de rebeldía. Lo que a mí me habría gustado es que él fuera más rebelde, pero él tenía miedo. Él tenía miedo porque su enfermedad lo condenaba un poco al miedo. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí y muy complacido estoy, yo creo que todos de estar aquí conversando con usted. Me queda una duda con respecto al libro en el tema del acné específicamente. Soy de una generación donde mis compañeros, varios de ellos utilizaron esa medicina porque tuvieron esos problemas de acné. Me causa, la duda es, ¿por qué a Daniel, porque usted mismo lo dice en el libro, a Daniel ni la familia nunca había tenido problemas de acné? Empieza a sufrir un problema de acné. ¿Será que él, es decir, por qué cree usted primero que empezó él con ese problema del acné? Y segundo, sabiendo y después de sus investigaciones y de tantas denuncias que hay al respecto, usted como una persona que se ha visto afectada directamente con eso, ¿va a tomar alguna medida legal o de algún tipo para poder contrarrestar esto, que se prohíba esta medicina? Gracias. Bueno, primero le digo que de los Estados Unidos el Roacutan ya salió, por ejemplo, pero lo siguen vendiendo en Colombia, ¿sí? Pero yo comienzo por el final, no voy a dar esa batalla, primero porque es que no me siento con fuerzas para hacer eso, y además tengo todas las de perder. Ya la Sociedad Dermatológica escribió una carta diciendo que eso era pues muy raro que apareciera en la enfermedad mental, entonces yo no me voy a poner a pelear con los médicos, ni con los laboratorios, ni nada de eso. En cuanto a la pregunta sobre por qué surge el acné, me la he hecho muchísimas veces. Un médico homeópata me dijo alguna vez que los problemas nerviosos se traducen en acné. Entonces él tenía una úlcera gástrica cuando tenía 16 años, era un hipersensible, ¿sí? Es posible también que eso fuera como una latencia de la enfermedad, pero son preguntas que ni yo ni otros podemos contestar porque creo que es que la medicina no llega hasta allá, ¿no? En este momento. Entonces, yo no he podido investigar de verdad eso qué significa. Era un llamado también lo que había en la piel, ¿no? De alguna manera, pero pues como el Roacutan es el que dice que produce esas cosas, yo le achaco las cosas al Roacutan, sin que después he recibido testimonios y por eso digo, entonces sí, el Roacutan sí, y he leído pero no puedo sino hacer lo que ya hice, escribir la columna y dejar ahí la inquietud para que yo creo que lo que en verdad puede hacerse es hacer investigaciones del carácter del muchacho, de la historia de la familia, ¿sí? Desentrañar un poquito eso antes de tomar esa determinación, no como un poco a la ciega, porque es lo único que se me ocurre, porque no me da tristeza también los muchachos que queden con su acné y su cara vuelta a nada, siendo que hay ese remedio. Entonces, no es una cosa que, como todos los problemas que yo planteo en ese libro, no es una cosa de fácil resolución, ni de que yo diga es esto, o no deben tomarse el Roacutan, solo como que digo, esto fue así, el Roacutan hizo eso. Buenas noches. La vida
esta es una pregunta, de las muchas preguntas que quisiera hacerte, esta es como la que mejor intenté seleccionar. La pregunta es como que, ¿cómo hacer uno como joven para manejar estas situaciones de enfermedades mentales en las casas? Porque es que eso es uno siente con eso como se va desmembrando las personas y uno siente y uno como joven siente eso, siente esas enfermedades, pero uno no le ve como una cura. A veces la cura termina siendo porque la enfermedad en la mayoría de los casos. Mira, por desgracia, o sea, no puedo darte un consejo concreto, pero pasa lo siguiente: estamos en un sistema médico que da en una medicina de esas, que todos tenemos, ¿sí? 30 citas al año de 40 minutos para una persona con una enfermedad mental. Eso no sirve para nada, porque una persona con una enfermedad importante, ¿sí?, tiene que ir 2 veces a la semana a un consultorio, estar totalmente supervisado. Y lo que hizo Daniel fue muy bonito porque él empezó a socializar, consiguió novia de la mano de su psiquiatra, empezó a crear. O sea, sí se puede con cada enfermo de una manera diferente, porque cada enfermo es distinto, ¿sí? Pero se necesita también, digamos, como primero, una posibilidad económica. Yo hago las cuentas de lo que vale eso en el libro, porque me parece muy importante. O sea, una consulta psiquiátrica en Bogotá son 180.000 pesos, ¿sí?, 2 veces a la semana. Y una droga psiquiátrica cuesta 200.000 pesos. Entonces hagan la cuenta. El otro entonces es el que va y le dan la medicina, yo no sé cómo, y que no existe, etcétera, o le dan la de menos efecto, o como. Entonces hay un problema económico, o sea, hay un problema de la medicina en general en relación con la enfermedad mental. Y lo otro es que no hay instancias. Yo no sé cómo a estas horas de la vida en Colombia no se le ha ocurrido a nadie instancias verdaderamente serias para trabajar con las familias e incluso trabajar con los mismos enfermos, que no sean unas clínicas de reposo encerrados, sino dándoles posibilidades a su vida. Y lo otro, yo pienso que es un trabajo de equipo y un trabajo comprensivo en la familia donde está el enfermo mental. Pero no voy a decir que eso es fácil, porque la tensión que produce un enfermo mental en una casa es atroz, porque es una mirada que está pendiente de un ser humano a ver la más mínima evidencia de que algo está pasando mal ¿cierto?, para correr a auxiliar. Y también el enfermo no puede sentir que todo el mundo lo está mirando y cuidando, porque él es un ser humano que necesita independencia, autonomía y autoestima. Yo, por ejemplo, tuve que dejar ir a Daniel a los Estados Unidos. Se presentó a 4 universidades, trabajó 1 año en eso, hizo no sé cuántos exámenes en inglés, ¿sí?, y pasó en las 4 universidades, pasó en la Universidad de Columbia. Se quiere ir. ¿Cómo dice la mamá que no se vaya? Que se quede sentado en la casa, ¿sí? Entonces son situaciones a las que uno está abocado demasiado duras. Siempre está un riesgo ahí latente. Ahora, lo que yo digo es que el amor salva, ¿sí? Y entonces desde que haya amor alrededor. Daniel se fue para una ciudad donde tenía a su hermana, que lo podía mirar, no fue para cualquier ciudad, ¿no? Porque tampoco hay que extremar las cosas, ¿no? Buenas noches. Yo quiero preguntarte algo que no es básicamente pues directamente para mí, pero sí para un ser muy cercano que quiero mucho. Yo tuve un hijo con demasiados problemas y nos demoramos mucho tiempo para encontrárselos, y en este momento él tiene 20 años y está estudiando acá en la universidad. No se formó por dentro, tuvo todos los problemas que quieran, no pudo comer sino sopita y agua. En este momento apenas está probando el dulce, es alérgico a todos los alimentos que contengan maíz, a todo lo que sean lácteos, pero aprendió a vivir así. Yo como mamá
iba donde todos me decían, llévelo allí, llévelo allá. Bueno, cuando él nació habían otros 3 niños con el mismo problema en Colombia. Yo me apoderé del niño y lo saqué adelante, y llegué a un momento donde yo no oía a todo el mundo, pero no escuchaba a nadie. Como mamás sabemos que pasa algo y que podemos hacer algo, pero se nos sale de las manos. De esos 4 niños que nacieron, el único que hay vivo es el mío. Yo vivo muy tranquila, pero también tengo muy cerca uno con conducta bipolar, muchísimo cercano, y no puedo hacer nada. Tengo un sobrino que está tomando el medicamento y en este momento él muestra demasiada ansiedad, es como hiperactivo. ¿Qué puede hacer esa mamá en este momento? Suspenderle el medicamento. O sea, usted como mamá que vivió ese caso, yo como mamá que viví el mío, tomé una decisión y creo que hasta ahora no me equivoqué. Pero yo quisiera que ya usted, que tiene esa vivencia tan cercana, nos pueda colaborar con eso para un joven que estamos viendo que está demasiado ansioso y no sabemos qué medida tomar. Bueno, yo con el Roacutan, es decir, yo no quiero dar consejos porque no quiero pasar a ese territorio, porque no quiero tener esa responsabilidad, porque es muy fuerte, ¿no? Yo con el Roacutan sí le diría a la mamá que si ve un comportamiento anómalo, inmediatamente suspende el Roacutan, ¿sí? Eso sería lo que yo diría, porque es que si ya hay unas manifestaciones, uno no sabe hasta dónde pueden llegar esas manifestaciones. Con el Roacutan lo digo con certeza. Lo demás, lo que le acabo de decir a él, ¿no? Nada más. Buenas noches, Piedad. Un gusto poder aproximarme un poquito, hacer una pregunta a la escritora de este libro que me ha conmovido tanto. Precisamente tiene que ver con eso. Yo quisiera preguntar por ese ejercicio de escritura que hizo, en el que se conjuga, pienso que el dolor personal, como el drama personal, pero también esa increíble sensibilidad por eso que se ha sentido y que se ha vivido, pero esa belleza de la persona que escribe, que pone cada palabra y que escribe unos párrafos de una increíble hermosura, como de una construcción tan bella. A mí me encanta, por lo menos el párrafo que yo digo que es el más duro, el de la página 18, donde dice: Daniel murió en Nueva York el sábado 14 de mayo de 2011, como que te enfrentas a esa realidad y arrancas como con esa verdad al desnudo. Yo siento que es un proceso como de desnudarse de algo tan duro, tan difícil para la persona, pero de una manera tan artística, tan bonita. Yo quisiera saber cómo fue ese proceso y si de alguna manera, creo que sí, ese dolor personal fue una plataforma para que pudieses sacar de una manera tan hermosa. No logro como entender cómo se conjuga ese dolor con esa belleza, con esa sensibilidad que nos tiene a todos aquí sentados viéndote y escuchándote, tan conmovidos, tan identificados contigo. ¿Cómo fue ese ejercicio de escritura? Bueno, pues muchas gracias por esos elogios. Yo creo que, primero, mira, estaba en juego Daniel. O sea, lo más preciado para mí. Entonces yo no podía hacer chapucerías, yo no podía arriesgarme yo sabía cuáles son los riesgos, entre otras porque yo soy profesora de literatura hace 30 años, porque llevo 20 años con un taller de escritura creativa, en que le he dado a los estudiantes un montón de consejos de lo que deben y no deben hacer. Entonces yo le temo mucho a las sensiblerías, a las especulaciones vanas, a la palabra no precisa, a la adjetivación innecesaria, ¿sí? Entonces, yo, entre todas las determinaciones que tomé, están cosas como las siguientes. Yo no voy a literaturizar un texto, por eso pongo cosas siempre rotundas,
y muy desnudas, muy escuetas. Daniel murió, de repente me permite una palabrita o me permite una descripción del paisaje cuando es absolutamente necesaria. Entonces yo lo que dije fue contención, sequedad, verdad, porque no hay nada ahí que no sea de alguna manera verdadero. Hay como una especie de tabla de salvación importante que impide el desbordamiento sentimental, y es que yo me aferré de la literatura de los otros, porque dije, lo que mejor habla del mundo es siempre la literatura, no es la ciencia, dice cosas fragmentadas del mundo, ¿sí? La filosofía también, pensamiento abstracto, pero la literatura es la síntesis. Y entonces como estaba apoyada en todas esas lecturas, la incorporación del elemento, digamos, intelectual y frío contrarrestaba mi emocionalidad. Entonces hice un ejercicio de distanciamiento, de un ir y venir de lo afectivo. Entonces eso fue parte de la escritura, que yo de pronto, bueno, y me ayudó mi hermano, yo de pronto ponía como lindo, pues yo le decía a él así, oye, lindo, ¿no? Y entonces mi hermano, no, cuando leyó, no, tanto lindo, no, que eso suena muy ridículo, la mamá diciendo lindo, ¿no? Entonces yo hice caso y corté como algunas cosas de esas, ¿sí? Y bueno, yo terminé el libro con el cuento de Nabokov, terminaba el libro con el cuento de Nabokov, que es muy hermoso porque es el papá que ha perdido a su hijo y que va al sitio donde trabajaba el hijo. Eso es un cuento hermoso, y el hijo coleccionaba mariposas como Nabokov, ¿sí? Y hay una crisálida. Y entonces él se pone a pensar que él nunca vio esa mariposa salir de ahí. Y entonces el papá, es el día de Navidad, el papá se lleva la cajita, ¿no? Y se sienta así en un asiento, como el criado lo mira en ese dolor tan grande que tiene, y de pronto abre la cajita y está la mariposa. Y me pareció lindo porque lo que yo quería decir es, ok, la muerte produce también vida, mi libro es vida, ¿sí? Entonces yo quise terminar, y un chico muy inteligente que fue el que me hizo la entrevista en Arcadia, que es Giuseppe Caputo, que era mi chico de prensa en Alfaguara en un tiempo, leyó el libro y me dijo, Piedad, no me parece bien que termines con palabras de otro, un libro donde tú has estado tan presente, deberías hacer otra cosa, terminar. Entonces yo me parecía dificilísimo ese remate, y de pronto se me ocurrió que yo le podía hablar a Daniel por primera vez, o sea, me podía soltar como hacer una cosa afectiva. Y entonces escribí, ¿no? Dani querido, como una pequeña cartica, y puse envío, porque envío ponían los poetas medievales a la amada, escribían el poema y luego ponían envío y decían algo para esa amada. Entonces yo quise hacer como un recurso también muy literario, ¿no? Envío para Daniel. Escribí eso, me dio mucho miedo, se lo di a Ricardo Silva a leer y a alguna otra persona. Y entonces dije, esto será como demasiado poner esto así. Y ellos me dijeron, no, esto es así. Esto es como debe quedar, así, ¿sí? Yo tenía miedo también porque yo estoy entregando este libro a gente que lo quiso mucho. Entonces, pues a unas cuantas personas que lo quisieron mucho, y me da miedo incitar al llanto, y ese texto final es muy conmovedor. Y entonces tenía miedo de que pareciera como una cosa efectista para provocar el llanto, pero me dijeron que no, que estaba bien así, y bueno, eso fue lo que hice. Hay dos preguntas más. Dos preguntas más, sí. Okay. Buenas noches. Y vamos a hacer Ante todo, mi profundo respeto y admiración. Al mirar los autorretratos, que son muy conmovedores, y al mirar los dibujos del perro, embosalado se llaman,
que me impresionó muchísimo los ojos de esos perros, porque es mucho lo que dicen a través de eso. Me surge con todo el respeto esta pregunta: los muchos terapeutas que tuvo, ¿alguna vez vieron sus autorretratos y sus dibujos y todo lo que él hablaba a través de ellos? Yo creo que el terapeuta que lo quiso y Gracias. lo ayudó vio algunas de esas cosas, pero no puedo saber, porque Daniel no hablaba en la casa de lo que hablaba con el terapeuta, jamás, no me contaba. Daniel era muy introvertido, hay que decir, y sí hablábamos de pronto de la enfermedad, pero no mucho, y los terapeutas no hablaban conmigo, entonces no puedo saber. Cuando se murió Daniel, que yo creo que a su terapeuta le dolió mucho, yo fui y le llevé el libro después de regalo, ¿sí? Y él me hizo alusión a algo que ya conocía, ¿sí? Pero no puedo estar segura. Me parece que habría sido maravilloso que ellos hubieran visto esa obra, porque habrían podido penetrar un poquito más en él. Pero yo creo que él se abría mucho con su terapeuta. Yo creo que él allá vaciaba un poquito el alma. Entonces muy probablemente, porque el terapeuta tenía mucha conciencia de que él era muy buen artista y se lo decía muchas veces. Yo le agradezco mucho eso a ese psiquiatra. Hola, yo te quería preguntar, pues buenas noches primero que todo. Yo con la percepción que me llevé del libro, sobre todo, no he tenido experiencias cercanas de suicidio ni cosas por el estilo. Tengo una prima psiquiatra y hablamos mucho de los suicidios y todo eso porque me impactan, que yo soy tan enamorada de la vida que me impacta uno poder tomar esa decisión, y no sé si considerarlos valientes o cobardes, y eso es una discusión eterna. Pero sobre todo te quería preguntar, desde el punto de vista como madre y como seguidora o estar pendiente de su hijo, que yo tuve la percepción que tú sabías que en algún momento el desenlace de Daniel iba a ser ese. Desde que empezó, no sé en qué terreno me estoy metiendo, pero sí, como que tú tenías la intuición de que iba a suceder. No sé si es a ti, a todos, tengo una mala percepción, pero esa sensibilidad la percibí. Te quería, no sé si estoy en terrenos. Pues mira, a ver, en una primera parte de la enfermedad no. En un determinado momento yo empiezo a ver que esto está muy fuerte. Sí, no, antes no, él hace un intento de suicidio, un año antes de irse, ¿sí? Sí, y antes yo lo había visto mirar el abismo y todo eso, ¿no? Sí, entonces yo sí tenía el temor, y todos, o sea, mi marido, como los hombres, niegan más, las mujeres estábamos más pendientes, ¿sí? Como de mirarlo, el otro confiaba más. Yo siempre, una intuición muy poderosa yo, ¿sí? Cuando se va para los Estados Unidos, sabemos que puede haber suicidio, sabemos que puede haber un suicidio, pero no podemos hacer nada. Pero él vive con dos personas muy queridas, muy amables, y está mi hija, y pensamos que esas miradas bastan. No bastan, a un suicida no le basta ninguna mirada, ¿no? Ahora, cuando me llaman y me dicen Daniel está mal, o sea que hace el examen, él se prepara para un examen durante un mes, que no sale a ninguna parte ni al parque, está en la primavera, ¿cierto? Y cuando me dice mi hija, mamá, Daniel entró y se salió porque no entendió el examen, ¿sí? Yo no sabía que en ese momento ya se había dejado de tomar la droga para poder estudiar. Entonces yo digo, Daniel no va a soportar. Daniel esto no lo va a soportar. Pero como mamá digo, pero de pronto sí, ¿no es cierto?
y yo me lo imaginaba en el futuro, y si estaría casado, tendría hijos, ¿sí? Todo eso me lo preguntaba, tendrá amor. Yo le decía, sal al parque, recibe el sol, porque yo tenía la ilusión de que la vida lo capturara, ¿sí? Pero él amaba mucho la vida, mucho, en todas sus manifestaciones, pero en la universidad se le convirtió en una obsesión salir adelante, porque no podía resistirse al fracaso. Y cuando a mí me dicen que mamá, que le está mal, y que pidió ayuda, o sea, llévenme a un hospital, yo es cuando yo digo que entro al cuarto y le digo a mi marido, preparémonos porque Daniel va a terminar mal, ¿sí? Y es que como yo había seguido cada momento de esa vida, yo sabía que ese era el límite, que esto era demasiado, ¿sí? Que era, o sea, yo digo eso a las 11 de la mañana, Daniel se mata a la 1, ¿sí? O sea, yo seguí mentalmente su propio esfuerzo. Y yo dije, es muy probable que se mate. Pensé, pero pues cuando uno piensa eso, bueno, yo pensé, me va a llegar la cuenta del spa después de que Daniel está muerto. Yo pensé literalmente eso, que lo cuento ahí. Porque yo digo, hay un ser humano no resiste tanto. No resiste un episodio como el de Brasil, un intento de suicidio en una clínica, irse a una universidad y tener una crisis a las 2 semanas de haber entrado y luego perder un examen después de ese esfuerzo. Y yo digo, y él sabe que en su cabeza hay una cosa que se llama esquizofrenia y él está viendo que en el metro 3 personas van con las medias amarillas y que eso qué querrá decir, ¿sí? Y yo digo, bueno, eso tiene un límite, ¿no? Entonces sí, yo pensaba eso. Qué bueno, una última pregunta. Con todo respeto, muchas gracias por estar acá y la felicito por la fortaleza. Me compenetré mucho con el libro y pues con este conversatorio también. Y quería hacer esta pregunta y me disculpo por usted, dice que no es creyente. Y con todo respeto le hago esta pregunta. De pronto después de todo esto, ¿has soñado con él o has sentido algo, no sé? Extraterrestre. No espiritual, sino, no sé, algún sueño significativo o en medio de su sensibilidad de poeta que te llegan al estadio. Pues ha sentido como algo, no sé. Me gustaría. No, le voy a contar de verdad, porque uno tiene un pensamiento mágico. Yo no sueño casi con él y hasta me alegro, porque me amanezco muy triste cuando me sueño con él, muy triste, devastada. Pero un día estaba sentada con unos poetas en un sitio desacampado y yo sentí que alguien me puso la mano en el hombro. Es lo único que he sentido, como que me asusté, pensé que era un animal o algo, ¿no? Y yo no dije nada, ¿no? Dije, será Daniel, pero era como una esperanza. Mi esperanza es que él esté ahí, que esté por acá viéndonos, pero es solo mi esperanza, nada más. Qué pena te lo pregunto, es porque cuando terminé de leer el libro y recordé los momentos previos, ya llegó hasta el momento. Me dio un taco acá, no sé por qué, pero me dio un taco acá y esa sensación de llorar. Y pues lo que le decía ahora, complementando pues todo esto con el libro, con todo esto, quería hacerle esa pregunta, no sé si había sentido algo. Muchas gracias por eso. Bueno. Okay.